Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente que el Señor nos permite estar junto a cada uno de ustedes compartiendo un nuevo devocional, una nueva palabra de Dios para con nuestras vidas en esta mañana, un mensaje de salvación para cada uno de nosotros, para todos aquellos que realmente buscan del Señor cada mañana, y damos gracias a Dios porque el Señor nos habla a través de su palabra, nos aconseja, nos exhorta, nos anima, nos alienta, nos da fuerza. Bueno, Él es todo para nosotros, y cada mañana, cada vez que leemos su palabra, el Señor nos habla y nos da un mensaje para cada uno de nosotros, especialmente para todos aquellos que amamos al Señor y que por supuesto obedecemos la voz de Dios y escuchamos la voz de Dios y obedecemos. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Bienvenidos a todos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera, aquí en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, siendo las 7 de la mañana pasaditas. Damos comienzo a este nuevo programa. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Tandil, en el barrio Parque La Movediza, ex barrio Maggiori. Damos gracias a Dios. Estamos ubicados en la calle Las Ánimas 1935, esquina de la Canal, calle de la Canal. Estamos así ya hace 4 años que estamos transmitiendo y compartiendo palabra de Dios en nuestro lugar, en nuestro pequeño rincón, que es nuestra iglesia, que su nombre le hemos puesto La Luz Verdadera, la luz que vino a alumbrar este mundo. Y dice el mensaje: atrévete a conocer la luz que vino a salvar este mundo que estaba en tinieblas. Esa es la reflexión. Así que damos gracias a Dios, ya siendo iglesia hace un tiempo, y damos gloria a Dios porque el Señor nos permite desde aquí poder también transmitir por esta plataforma Facebook, también alcanzar a mucha gente, y es el propósito de poder alcanzar a mucha gente y a través del mensaje, porque es la orden que Dios nos ha dado, y por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñándole todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como Jesús también se bautizó en el Jordán, así también nosotros nos bautizamos al recibir a Cristo en nuestro corazón. Jesús dijo: para que se cumpla la Escritura, y así la cumplimos. Y estamos transmitiendo desde estas plataformas que hoy tenemos el privilegio y la posibilidad, el claro ejemplo de que podemos llegar a distintos lugares del mundo. También estamos en la plataforma de YouTube. Damos gloria a Dios porque bueno, se van sumando los suscriptores, y hemos llegado ya a 203. Hasta el día de anoche eran 204, creo, suscriptores. Y damos gracias a Dios porque hace poquitos días comenzamos con las suscripciones, y bueno, vamos avanzando poco a poco, día tras día, y necesitábamos al menos 50 más uno suscriptores para poder transmitir en vivo, que es lo que estamos preparando para los próximos días. Creo que para el próximo año ya estaremos transmitiendo desde la plataforma YouTube, que es una plataforma un poco más, nos da más espacio, nos da más lugar para hacer otro tipo de presentaciones y muchas más cosas, ¿no es cierto? Pero damos gracias a Dios que ya directamente saldremos en YouTube y también en Facebook, y en otras también podemos salir por otros canales también. Así que damos gracias a Dios. Bienvenidos a todos en esta mañana. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite, reitero, a través de esta pantalla, esta pequeña pantalla de nuestro celular, que todavía lo estamos haciendo desde el celular, que los próximos días lo haremos desde la notebook, de la computadora, y estaremos transmitiendo desde la iglesia. Así que bienvenidos a todos en esta mañana. Posiblemente en esta plataforma Facebook usted encuentre una imposibilidad a veces de poderlos ubicarnos, encontrarnos. Tal vez la notificación, la campanita no le da que estamos en vivo, pero usted siga buscando. ¿Por qué? Porque estamos, cada mañana estamos, a no ser que estemos avisando que no estaríamos en vivo, pero estamos en vivo. Así que no pierda la paciencia, búsquenos, que le va a aparecer en vivo el mensaje de la iglesia La Luz Verdadera. Así que damos la bienvenida a todos mis hermanos de esta mañana, los fieles, que cada día nos siguen, que cada día estamos transmitiendo y compartiendo la palabra de Dios. Hoy comenzamos un profeta, el profeta Oseas,
bueno, la Biblia lo separa los profetas mayores y los profetas menores, pero en definitiva fueron profetas usados contemporáneos con Isaías, con Jeremías, o sea que no era nada menos que un profeta menor, porque solamente tuvo un propósito, ¿no? O una tarea solamente que cumplir. Era un profeta guiado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, escribía lo que el Señor le pedía que hiciera y escribió estas profecías que encontramos y está narrada en el capítulo del libro de Oseas, que son 14 capítulos. Vamos a encontrar una historia que yo diría para muchos controversial, porque para que Dios pida estas cosas, bueno, va en contra de sus principios, pero tenía un propósito tan grande Dios a través de esta profecía, realmente extraordinaria, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 4. Hoy vamos a leer del capítulo 1 al 5, porque son cortos y para que entrar en el contexto de esta historia, para poder entender, porque del capítulo 1 al 4 usted va a encontrar la historia de la familia de Oseas, el propósito incluso de la esposa, de sus hijos, los nombres, los significados, y es interesante saber que Dios le pide al profeta y le da una orden, como nos dio el Señor, id por todo el mundo. Bueno, a Oseas le dijo ve, y Oseas, en contra de su principio, en contra de su voluntad, obedeció. Tuvo que obedecer a una orden que a él le parecía que no era justa, que era injusta, una orden que no le entraba, no le cabía en su mente, en su cabeza, ¿no es cierto? Entonces, pero él obedeció igual. Obedeció porque él sabía que lo que Dios pide, hay propósito detrás de eso, y hay un beneficio no solo para Oseas, para la familia, sino para todo el pueblo, para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel. Queremos destacar también que las 12 tribus de Israel fueron 12. Bueno, las tribus de Judá fueron las de Benjamín y Judá, las que quedaron en Jerusalén. La primera deportación fue las tribus del norte, las 10 tribus del norte que fueron esparcidas, que no volvieron a Jerusalén. Pero estas tribus, las 2 tribus de Judá, fueron las que fueron en cautiverio los 70 años en Babilonia, y estas sí volvieron por orden del rey Ciro a construir las murallas y también el templo, separados, pero vinieron y volvieron de la cautividad. Pero estas tribus de Israel fueron las primeras que fueron deportadas, las 10 tribus no han vuelto. Alguno esporádicamente ha aparecido en Israel, pero estas tribus todavía están esparcidas por todo el mundo, mezcladas entre los gentiles, dice la palabra de Dios. Desde los gentiles te llamaré, del pueblo gentil te llamaré, dice la palabra de Dios. La casa perdida, las ovejas perdidas, la casa de Israel, los hijos de Dios. Bueno, ahí vamos a entender ahora en este capítulo también lo que significa la separación de estas tribus de Israel y la infidelidad constante del pueblo de Dios y la infidelidad constante del pueblo, que nos da un claro ejemplo, una ilustración muy adecuada a los tiempos en los cuales vivimos hoy. O sea que esta palabra aún parece que sigue vigente, que nos está hablando de un tiempo pasado, que ya pasó, pero un tiempo presente que está pasando en las iglesias, en la comunidad cristiana, en el día de hoy. Vemos esta infidelidad también de parte del pueblo de Dios hacia Dios, adorando a otros dioses y otras cosas, y no adorando al Dios verdadero, al Dios de la creación, ¿no? Y creyendo y obedeciendo su palabra, escuchando su voz y estar obedeciendo. Pese a lo que sea contrario a tu pensamiento, a lo mejor hay cosas que te piden, pero van contrario a tu voluntad, tal vez, ¿no? A tu pensamiento, a tu argumento, pero sabemos que estamos guiados por el poder del Espíritu Santo, y cuando Dios nos pide algo que hagamos, tenemos que obedecer. Bueno, aquí el profeta Oseas le pide algo extraordinario a Dios. No se vaya a pensar que es algo fácil. Fue un tiempo muy duro para Oseas, pero tiene un significado espiritual tremendamente. Así que vamos a leer, vamos a analizar el capítulo 1 en esta mañana para poder entrar en contexto de lo que vamos a leer más adelante. Reitero,
Hoy podemos leer, si usted puede, desde el capítulo 1 al capítulo 5, inclusive, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer 5 capítulos que son muy interesantes. Reitero, en el capítulo 1 al 4 vamos a encontrar de la familia, pero a partir de ahí hasta el 14 vamos a encontrar las profecías de Oseas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hemos terminado el libro de Daniel, ¿no es cierto? En el versículo 12 del libro de Daniel, del capítulo 12, dice: bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Una profecía que le entrega a Daniel, que en el futuro, se levantará y recibirá su heredad, su premio, su galardón. Daniel también. Oseas ahora es un contemporáneo de Isaías, de Jeremías, ¿no es cierto? Está incluido en estos profetas, que podríamos decir que qué bueno sería que estos libros tuvieran, cada profeta tuviera en su tiempo, ¿no? en su momento, que estuviera ubicado en la Biblia en el tiempo exacto. Bueno, cronológicamente usted sabe que la Biblia no es cronológicamente ordenada, pero sí tenemos las profecías y hablan continuamente del pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Dos pueblos que eran uno, separados por distintas cosas, por distintas cuestiones que hemos hablado muchas veces, pero encontramos aquí que le está hablando en el tiempo de las tribus de Judá. Así que vamos a leerlo. La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Bueno, sus hijos. Vamos a ver cómo es la historia de este profeta Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, rey, Jotam, rey, Acaz, rey, Ezequías, rey, reyes de Judá. Un tiempo aproximado de 38 años de reinado de estos reyes. Este profeta Oseas está profetizando en ese tiempo también. El día de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel también, incluye al reinado de Israel. Ahí vamos a encontrar muchísimas referencias en la Biblia, en la Reina Valera, donde usted va a encontrar los periodos de estos reyes, en la cual reinaron, la historia de ellos y bueno, todo eso, ¿no? El versículo 2 dice: en el principio de la palabra, el comienzo de la palabra, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, le da una orden imperativa realmente, ¿no? Usted imagínese esto: cuando Dios le está hablando a Oseas, va a recibir una palabra y le dice ve, y le dice ve, toma una mujer fornicaria. Bueno, ya ahí entramos en un concepto de crítica probablemente y de dudas de lo que Dios está haciendo. Bueno, esto es injusto, tomar una mujer iría en contra de los principios, no solo de Oseas, sino contra los principios de Dios. Cuando le dijeron a Jesús, ¿recuerdan? Sobre el adulterio, sobre la separación, sobre el divorcio. Bueno, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús le dijo, bueno, ¿qué les dijo Moisés? Bueno, que podíamos darle carta de divorcio. Bueno, pero eso fue por causa de su duro corazón, del corazón duro que tenían, de no entendimiento, no podían entender que no era necesario hacer esas cosas, que al principio Dios no lo aceptó ni tampoco lo va a aceptar nunca, dar carta de divorcio, sea la razón que sea. Dios siempre está a favor de la reconciliación y está a favor del matrimonio, de la familia, ¿no? Y bueno, y hoy es natural que hoy haya divorcios, separaciones, hagan contratos, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero al principio Dios dijo, al principio no fue así. Entonces, claro, esta palabra, este pedido de Dios iba en contra de los principios y la voluntad de Oseas, pero él automáticamente no rechaza, no se queja, nunca, no estuvo a la defensiva, no le dijo palabra a Dios, pero ¿por qué me estás pidiendo esto? Esto va en contra de los principios básicos, ¿no? Del hombre, de la familia, y tú me estás pidiendo que tome una mujer adúltera, fornicaria, que me case con una de ellas. Bueno, tendrá alguna razón Dios, dijo, ¿no? Dice, ve, toma una mujer
fornicaria e hijos de fornicación. ¿Qué está diciendo? Que los hijos de esta mujer no van a ser tus hijos tampoco. Tremenda historia, ¿no? Tremenda historia. Me recuerda a la historia de José, ¿no? Tanto amaba que estuvo a punto de dejarla a María. ¿Recuerda, no es cierto? Pero el ángel interviene, ¿no? Interviene y dice, José, no tengas temor, porque lo que tiene María viene del Espíritu Santo, el embarazo, el hijo que va a tener. No es tuyo, claro, por supuesto, pero es el Hijo de Dios, ¿no? Había un propósito. Y sabía que la iban, si él declaraba a una mujer adúltera, porque estaba embarazada aparentemente de otro hombre, para el pueblo era imposible creer que el Espíritu Santo, por primera vez en la historia humana, acontecía eso, algo extremadamente fuera de lo común. No le iban a creer y por supuesto iba a terminar muerta María, iba a ser apedrada, pero por amor. Aquí estamos ahora frente a una situación de un hombre que lo hizo por amor. ¿Se da cuenta? Lo hizo por amor. Mire, ve, toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y ahí entiende el mensaje, automáticamente, Oseas entiende el mensaje del pedido de Dios, que era en contra de su voluntad, en contra de su principio, en contra de los principios de Dios, pero había un gran propósito. Aquí está el Señor tratando con el pueblo. Y bueno, me utilizará a mí con esta acción. El profeta Oseas era muy similar al profeta Jeremías. La historia de Oseas era muy triste. Un hombre que vivía con una tristeza en su corazón por ver a una mujer que fornicaba, que adulteraba, que estaba con otros hombres, para que entienda, ¿no es cierto? Y Oseas lo sabía, Dios se lo había pedido, sabía que esta mujer actuaba de esa forma, no era una mujer de la casa, una mujer fiel, entonces vivía siempre en tristeza, con dolor, y bueno, se asemeja, tiene esa característica de tristeza, de llorón, podremos decir, como el profeta Jeremías. Así que esa demostración de la tristeza de Oseas estaba ilustrando la tristeza de Dios cuando el pueblo de Dios fornica, adúltera contra otros dioses, contra cosas que no tienen nada que ver. Entonces vemos en esta historia que hay un hombre con dolor en su corazón y se asemeja y ilustra el corazón de Dios, el dolor que tiene Dios cuando el pueblo de Dios se aleja de Él, va atrás de cosas que no tienen nada que ver, de ídolos, de imágenes y todas estas cosas. Hay una tristeza en el corazón de Dios y esto es el claro ejemplo de Dios a través del profeta Oseas. Quiere decir que no fue un profeta casi tan menor como se separa este profeta. Tenía un propósito grande el profeta Oseas, de mostrar a través de su familia, a través de su vida, lo que Dios les iba a declarar en los próximos días. Fue pues, versículo 3, y tomó a Gomer, hija de Dablaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Claro, acá podemos decir, bueno, Oseas tuvo un hijo, bueno. Fue el primer hijo que tuvo esta mujer adúltera, fornicaria. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Iba a separar al pueblo en esas 10 tribus, las tribus del reinado de Salomón, lo iba a separar. A Salomón le prometió que de la casa de David no iba a faltar rey, o sea, lo mantuvo a Salomón, pese a la separación que tuvo Salomón con Dios, recuerda, terminó adorando a la diosa Astarot, a la diosa de Acera, a Baal y todos esos dioses de las concubinas que él había juntado, que él tenía y se había separado, pero por la promesa que le había hecho Dios a David, dijo, dejaré a Salomón con las 2 tribus de Judá y Benjamín, pero las otras serán esparcidas. Haré justicia con la casa de Israel. La casa de Israel son las 10 tribus. Usted va a pensar, cuando digo Israel,
Probablemente usted piensa en los judíos. No, no es así. Israel no fueron los judíos fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, la tribu pequeña de Benjamín. Los que quedaron allí son los judíos. Pero la tierra, las tribus de Israel estaban esparcidas y nunca volvieron. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted piensa en esto realmente y analiza si Judá, si las tribus de Judá no hubieran vuelto del cautiverio de Babilonia, la historia de Israel no existiría. El pueblo de Israel no estaría porque están esparcidas las 10 tribus y estas 2 tribus no hubieran vuelto, Israel no existiría. Gracias a Dios que volvieron esas tierras por medio de este hombre, del rey Ciro, que dio la orden dada por Dios también, usado por Dios, que volvieran a Jerusalén y ahí se formó el pueblo de Judá, los judíos que viven en Israel, ¿no es cierto?, en la ciudad de Israel. Pero el pueblo de Israel ahora van a ser llamados, nosotros también, los hijos de Dios, porque volverán esparcidos, mezclados en el mundo, en los 4 puntos cardinales de la tierra, el pueblo de Dios está esparcido. Bueno, es un tema para hablar otro día, pero es un tema muy extenso. Así que dice que Él va a hacer justicia. Versículo 5, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. En aquel día dice, porque habla del tiempo futuro, de la última guerra de Armagedón en el valle Megilo. Bueno, toda esa historia está hablando, está dando referencia. Dice, concibió, versículo 6, ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Ruhama, porque no Ruhama 1, dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, sin contemplación. La ira de Dios, la justicia de Dios, a través de este nombre, el significado de este nombre es, no tendré complacencia, no tendré misericordia, no tendré compasión por el pueblo de Israel. Ya no. Ya tantas veces han fornicado, tantas veces se han vuelto atrás, tantas veces me han rechazado, tantas veces no han obedecido, tantas veces los he bendecido y me han rechazado, tantas veces el pueblo de Dios le fue infiel a Dios. ¿Y cómo vemos hoy esta historia? ¿Cómo están nuestras vidas, las vidas de aquellas personas que realmente rechazan la obra de Dios, rechazan la obra de Jesucristo, volviéndose atrás, infieles, no obedeciendo, y tanto que vemos hoy en día en la iglesia del tiempo actual, del siglo XXI? ¿Cuántos rechazan a Dios? ¿Cuántos rechazan la obra de Jesucristo? Reitero, estamos a punto de celebrar estas fiestas que el mundo celebra también, llamadas la Navidad. Y celebran el nacimiento del niño Jesús. Claro, podemos hablar del nacimiento de un niño, de un bebé, muy dulce, muy tierno, pero este niño cuando crece, se hace hombre, trae el mensaje de salvación, lo rechazamos. Aceptamos al niño recién nacido, pero rechazamos al hombre crecido cuando nos trae la palabra, nos trae el mensaje de salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué estamos celebrando para estos días? ¿Qué celebramos? ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? Bueno, tenemos que explicarlo a aquella gente, a aquellas personas que a lo mejor no tienen ni idea de lo que, y muchos no tienen ni idea de lo que están celebrando, ni a lo que vino Jesús. Por eso esta luz verdadera que vino a este mundo, que nació en esta tierra, vino a traer un mensaje de salvación. Y así es el pueblo de Israel, desobediente, idólatra, fornicario, adúltero. Así era el claro ejemplo de Oseas con su esposa. Habla de su pueblo y nos da un claro ejemplo que realmente esto, hermanos, es un tema muy fuerte seguramente, pero tiene un claro impacto en el pueblo de Israel y un impacto en el pueblo de Dios hoy en día. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. La casa de Judá, los judíos allí, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con
batalla, ni con caballo ni jinete, no serán con tus fuerzas. Dios tendrá misericordia de una parte del pueblo, vemos aquí, pero no será con una guerra, con caballos, con arcos, no, por misericordia, por bondad de Dios salvará un pueblo. Y ahí tenemos muchísimas evidencias en Reyes, por ejemplo, que Dios salva al pueblo milagrosamente, sin espada, sin guerra, mueren los enemigos, se matan entre ellos y el pueblo de Dios queda libre. Bueno, así será la salvación para este pueblo. Sin fuerzas, sin jinetes, sin caballos, sin arcos, sin espada, Dios mismo salvará a ese pueblo. Después de haber destetado a lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo, versículo 8. Y dijo el versículo 9, Dios, ponle por nombre Lo-Ami. Dice, porque vosotros no sois mi pueblo. Evidentemente, los nombres de sus hijos del profeta Oseas, que no eran propios hijos, por eso habla de Jezreel, habla de un hijo que significa justicia. El segundo nombre de Ruama, que Dios no tiene compasión, es indigna. Y el tercer nombre, el tercer hijo, Lo-Ruama, no pueblo mío. Su infidelidad, su fornicación de esta mujer nos está dando a entender de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Lo que significaba para Dios el adulterio, la fornicación, que se volvían atrás, que separados de mí nada podés hacer, y toda la palabra que nosotros conocemos, pero era un pueblo totalmente desobediente, un pueblo totalmente que estaba en contra de la voluntad de Dios. Dice versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois hijo del Dios viviente. Acá hay una salvedad para el pueblo de Israel. Dios, tengo que aclarar una cosa, hay muchos eruditos de la palabra, dice que algunos ya volvieron, otros dicen que no volvieron ninguno todavía, y hay otros que dicen que nunca volverán. Bueno, en su palabra Dios dice que Dios hará volver de la cautividad a estas tribus en el tiempo postrero. Vendrán de todas las naciones, de los 4 puntos cardinales, el pueblo esparcido entre los gentiles. Bueno, habrá descendencia entre estas tribus del pueblo de Israel, de las tribus de Judá, de Israel, con los gentiles mezclados ahí, habrá descendencia entre nosotros que seremos a lo mejor descendientes de algunas de estas tribus y volverán como hijos de Dios, como somos hoy llamados nosotros a recibir a Cristo en nuestro corazón, hijos de Dios. Quiere decir que nosotros volveremos también de esta cautividad, saldremos victoriosos, no por manos humanas, sino por manos del Señor. Hay una promesa aquí, encerrada en este capítulo. Y el versículo 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, ahora todas las tribus juntas, dice, y nombrarán un solo jefe. Miren la palabra, la expresión que usa esta palabra, ¿no? Un solo jefe. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, el día de la justicia de Dios, será grande. Eso será en el tiempo final. Dice que llamarán a un solo jefe. ¿Quién será este jefe? El Mesías príncipe. Jesús mismo reinará con las naciones y con todos los hijos de Dios que en este tiempo estamos recibiendo a Cristo y somos parte. Recuerde, somos injertados en el pueblo de Dios. Somos los extranjeros que habla la Biblia. Recuerda que la Biblia habla y de los extranjeros que están en la casa de Dios. Bueno, somos parte de los extranjeros que vivimos también en la casa de Dios. Bueno, ¿qué estamos leyendo en esta mañana? ¿Qué hemos recibido este mensaje? Oseas capítulo 1, del verso 1 al 11. Oseas significa salvación. Mire qué nombre, Oseas, significa salvación. 38 años Oseas profetizó al pueblo en nombre del Señor. Sus profecías tienen fuerte impacto
en nuestros días también hoy. Dice, del capítulo 1 al 4 encontramos la historia de la familia de Oseas, una historia muy dura. Dice, hasta el capítulo 14 son las profecías, después del 4. Este tema de la familia es muy fuerte, pero al mismo tiempo tiene un tiempo muy ilustrativo de otra situación muy fuerte. En el verso 2, profecía que esta acción de la profecía iría en contra de los principios de Dios. Pero vemos que Dios mismo le pide, le da la orden B, como el Señor nos da la orden de ir. Bueno, al profeta le dio la palabra ve y hazlo, ¿no? Pero a través de esta acción Dios quiere ilustrar una prostitución, una infidelidad, ¿no? De todavía aún mayor. Dice que era la del pueblo hacia Dios con otros dioses. Tal vez esta decisión de Dios hacia Oseas sea para usted algo ilógico, algo controversial, ¿no es cierto? Pero vemos la obediencia de Oseas. Clara evidencia que era el profeta muy obediente. Dice, aceptando algo que iría en contra de su voluntad. ¿Quién de nosotros quisiera hoy tomar una mujer de esta característica o un varón? ¿No es cierto? Bueno, en este caso era una mujer prostituta, e ilustraba a un pueblo que se había prostituido, que tenía hijos que no le pertenecían a Oseas, y entonces habla de estos hijos de los tiempos venideros. Así que tenemos el significado de Jezreel, que significa justicia, el primer hijo. Ruama, la segunda hija. Dios no tiene compasión, indigna de recibir perdón, indigna de recibir benevolencia de parte de Dios. Habla del pueblo de Israel. Y lo Ruama, no pueblo mío, ya un pueblo que ya no era de Dios. ¿Por qué? Porque había rechazado totalmente el amor de Dios. Hoy hay muchos que han rechazado el amor de Dios. Y Dios, claro ejemplo que Dios tiene un tiempo, como siempre hemos dicho, el pecado tiene fecha de vencimiento. En algún momento llegará la justicia de Dios y tendremos que pasar por un momento difícil, un momento donde Dios no tiene compasión, donde Dios somos indignos delante de Dios por haber rechazado la voluntad de Dios, por haber rechazado a Dios en nuestro corazón, por no hacer la voluntad de Dios, no aceptando la verdad. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser delante de Dios responsables de nuestros actos, de las decisiones que hemos tomado, de nuestros propios caminos que nos ha llevado a pasar momentos difíciles, aceptando la voluntad de Dios, la reconciliación con Dios. Bueno, esto tiene un precio. Esto tiene un precio, tenemos que aceptar las consecuencias de nuestro propio pecado. El pueblo de Israel tenía que aceptar la consecuencia. Después un claro ejemplo de que la ira de Dios contra el pueblo de Israel llegó, pero él tenía una promesa para el futuro. Después de pasar por este tiempo, ¿no? Que pasó el tiempo de la cautividad, tiempos de hambre, de angustia, de dolor, hubo una palabra de aliento para el pueblo, que para ti y para mí en esta mañana también hay una palabra de aliento. Pero hay claro ejemplo que realmente, ¿por qué pasar por esta situación? ¿Por qué? Por eso está escrita esta palabra, para tomar conciencia, para no volverla a repetir. Y claro, hay muchas personas que vuelven a repetir la historia. Vuelven a repetir la historia del pueblo de Israel, rechazando su voluntad. Nos damos el lujo todavía de rechazar que somos un pueblo injertado en el pueblo de Dios, que hoy somos llamados parte del pueblo de Israel, hijos de Dios, ¿no? Nos vemos todavía el derecho de resistir, de pelear con Dios, de no recibir la palabra de Dios, de no aceptar la voluntad de Dios, y por esas cosas pasamos duras consecuencias, duros problemas, por rechazar y rechazar y rechazar constantemente. La palabra habla de adúlteros, de fornicarios, que rechazaron la palabra, que fueron en busca de dioses
paganos, dioses hechos de manos de hierro, de madera, de bronce, de yeso. Entonces rechazaron la voluntad de Dios y no aceptando al Dios verdadero, a este Dios que nos habla, nos ve, nos conduce, nos guía. Así que ¿por qué seguir rechazando a nuestro Dios verdadero? Así que en esta mañana comenzamos esta profecía de Osea. Tenemos unos días para leer, son 14 capítulos. Hoy vamos a leer el capítulo 1 al 5 para que podamos entender lo que significa esta profecía, y después, Dios mediante, mañana seguiremos con los otros capítulos. Bueno, hermanos queridos, en esta mañana esta palabra, que es una palabra de aliento, de fortaleza, para seguir adelante, para no hacer lo que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel hacía continuamente. Se alejaba de Dios y por esas causas sufrieron muchísimo. Así que es tiempo de volvernos, el tiempo de aceptar la voluntad de Dios. Tal vez sea la voluntad de Dios para tu vida, sea algo que no puedas entender, que estés pasando lo que estés pasando, pero volvámonos al Señor, no rechacemos su voluntad. Amén. Todo tiene un propósito, todo nos ayuda para bien, dice la palabra, y esto de lo del profeta Oseas tenía un gran propósito para salvar a un pueblo perdido, un pueblo que había rechazado al Señor. Amén. Así que oramos, vamos a entregar este día a las manos del Señor y sigamos adelante. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu gran bondad que has tenido para con nosotros. Has tenido benevolencia, has tenido misericordia. Señor, somos dignos de recibirte en esta mañana, a pesar que no merecíamos nada, Señor. Te habíamos rechazado muchas veces, nos habíamos apartado de ti, pero tú nos llamaste con un llamado eterno, Señor, para estar al lado tuyo, para vivir contigo, para vivir, Señor, todo el tiempo hasta, Señor, hasta el fin de todas las cosas, pero sobre todo una vida eterna, Señor, contigo. Gracias te damos en esta mañana por escogernos, por darnos la posibilidad, el privilegio de ser llamados tus hijos. Señor, te amamos, te glorificamos, te exaltamos en esta mañana. Señor, gracias te damos por tu corrección. Gracias te damos, Señor, porque estas profecías nos ayudarán a seguir adelante, creyendo y afirmar nuestro camino en tu camino, Señor. Gracias te damos. Señor, quédate en nuestra casa, ayuda a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, Señor, nuestros compañeros de trabajo. Señor, no nos deje faltar el pan. Señor, ayúdanos en este tiempo de angustia, de dolor. Señor, oh Padre, suple toda necesidad, Padre Santo, en cada uno de tus siervos, de tus hijos, Padre. En el nombre poderoso, entregamos todo en tus manos y ponemos todo delante de ti y este día en tus manos para que tú te glorifiques en todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias le damos al Señor que nos permite nuevamente estar contigo. Nos vemos mañana, Dios mediante, nuevamente a las 7 de la mañana estaremos compartiendo un nuevo programa, un nuevo devocional. Bendiciones para todos.